Comunidad Valenciana le dio muchas concesiones a Vox. Mire, yo creo que la concesión que ha habido es darle a la Generalitat Valenciana presupuestos para reconstruir la comunidad, para reconstruir la provincia de Valencia dañada por la Dana. Esa es la gran concesión. Era importante, no, fundamental que la Generalitat Valenciana contase con presupuestos en este año 2025 para encarar la reconstrucción, sí. A nosotros nos preocupa la situación de Valencia y yo tengo que aprovechar también el micrófono verde para condenar abiertamente el abandono del Gobierno de España a la Generalitat Valenciana y a los valencianos en la tarea de la reconstrucción. El Gobierno de España no ha estado a la altura. Hablando de Mazón, ¿diría que es Mazón uno de los mayores problemas políticos que tiene el Partido Popular en su relación con la sociedad? Mire, yo creo que Mazón es el presidente de la Generalitat Valenciana porque así lo han querido los valencianos, votando libre y democráticamente en las urnas. Ha padecido desde el gobierno uno de los mayores dramas, ¿no?, que ha sufrido nuestro país en la historia reciente, y él tiene un compromiso con la reconstrucción. Quizás lo fácil hubiese sido salir y abandonar el gobierno y dejar que fuese otro quien encarase esta dura tarea. Y Mazón ha reconocido errores. Yo no he escuchado a nadie del Gobierno de España reconocer errores. Mazón sí. Mazón reconoció errores y le ha llevado a asumir responsabilidades y modificar su gobierno, su ejecutivo, ¿no? ¿Qué errores ha asumido? Bueno, pues que probablemente las cosas se habrían podido hacer mejor, pero es verdad que el Gobierno de España no colaboró desde el primer momento. Y por lo tanto, Mazón comprometió su continuidad al éxito o fracaso de la reconstrucción. Y eso es algo que yo creo que le honra, ¿no? Yo creo que el Gobierno de España, el presidente Sánchez se personó, la riada fue el martes, creo que el jueves, en el CECOPI con Carlos Mazón. Estuvo Feijóo también ese día allí. Y el señor Mazón le agradeció al presidente Sánchez la celeridad con la que había reaccionado el Gobierno de España a la situación dramática que se había producido. Bueno, yo creo que en esa situación grave, el presidente de la Generalitat lo que hizo fue mantener una relación de cordialidad institucional, porque en ese momento lo que hacía falta es que Generalitat y Gobierno de España trabajasen de la mano, no entrar en disputas políticas. Mientras Mazón le agradecía a Pedro Sánchez la colaboración del Gobierno, el Partido Socialista contrataba publicidad en redes sociales para atacar a Mazón. Eso es lo que nos diferencia a unos de otros. Mientras sucedía todo eso, esto es una imagen que no voy a borrar de mi cabeza en toda mi vida, porque mientras sucedía todo lo que estaba sucediendo en Valencia, nosotros pedimos la suspensión de un pleno que se estaba celebrando de forma simultánea en el Congreso de los Diputados, y la mayoría de izquierdas quiso seguir adelante porque en ese pleno se tomaba el control del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, Eso es lo que le preocupaba al Partido Socialista y al Gobierno de España en ese momento. Mientras la Generalitat, con los medios que tenía, que es evidente que eran insuficientes, hacía frente a la riada... Pues en su mano estaba pedir más. Con los medios que tenía haciendo frente a esto, quien no estaba era ni la ministra Rivera, ni la directora general de Emergencias, ni Pedro Sánchez. Hubo un gabinete de crisis esa noche en el Palacio de la Moncloa, presidido por María Jesús Montero. Y yo me pregunto, ¿y qué decisiones adoptaron en ese comité de crisis? Pues al parecer ninguna. Entonces, esto de que si necesitan ayuda que me la pidan, eso supone aceptar la renuncia expresa a hacer lo que está en tu mano. Porque el ministro del Interior pudo haber decretado la emergencia nacional e intervenir sin que nadie se lo pidiese. Y no lo hizo, porque creo que prefirieron dejar al Gobierno de la Generalitat solo, simple y llanamente porque era de otro color político. Y eso, en mi opinión, es imperdonable. Sí. En política uno puede cometer errores, y se cometen, pero en política uno no puede actuar de mala fe. Pero no fue un error. Yo creo que es lo que ha Mazón, pasado en aquel momento. ¿No fue un error por parte del señor Mazón no pedir al Gobierno de España la declaración de la emergencia y todos los recursos que estuvieran disponibles? Si yo fuese el presidente de la Generalitat Valenciana hubiese pedido la declaración de emergencia. Pero es muy fácil decirlo hoy. Lo difícil es verse en aquellas circunstancias que sobrepasan a cualquier gobierno. Y es muy fácil hoy analizar lo que ha pasado, ¿no? ¿Pero qué razón se le ocurre a usted que pudiera haber para no pedir la declaración de emergencia? Pues probablemente lo que ha pensado Mazón en aquella circunstancia es que el gobierno actuaría con todos los medios sin necesidad de formalmente pedirlo. Yo creo que Mazón actuó de buena fe y el Gobierno de España actuó de mala fe.
Y eso en política es una diferencia abismal. Uno puede cometer errores. Uno puede equivocarse en determinadas decisiones, sobre todo ante circunstancias, bueno, pues de este calibre, de este tamaño, ¿no? O sea, que el señor Mazón... Yo creo que el gobierno de España actuó de mala fe, que dejó solo a los valencianos por dejar solo a un gobierno del Partido Popular. Pero por terminar con este asunto, entonces usted lo que interpreta es que el señor Mazón, el día siguiente de la riada, ve que el desastre es mayúsculo, es consciente de que no tiene recursos suficientes como para atender la riada y dice, voy a esperar porque seguro que el gobierno de España ya tomará la decisión de enviármelos. Bueno, es que quien tenía que advertir... Es algo más que un error, es una negligencia. Quien tenía que advertir de lo que iba a pasar no advirtió. Quien tenía que advertir de lo que podía pasar Pero una vez que no ya había advirtió. pasado, una vez que ya estaba a la vista lo que había pasado... Pues una vez que estaba a la vista lo que había pasado, la Generalitat actuó con todos los medios a su alcance y el gobierno de España dejó solo a la Generalitat. Yo creo que uno puede asumir que se ha equivocado, que ha tomado decisiones no calibrando el tamaño, la dimensión de la tragedia. Pero la realidad es que el gobierno de España actuó de mala fe.